gracias. Muchas gracias, Vanessa. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias al consulado, en especial al embajador, por supuesto, Juan Miguel Gutiérrez Tinoco. Gracias al Instituto Cultural Mexicano, gracias al AJC, a todos los presentes, por supuesto, por venir a escuchar esta velada. Y nos va a acompañar, como ya han escuchado, la vocalista Susana Bear. Ella nació en La Habana, Cuba. Creció escuchando baladas que sus abuelos turcos sefaradíes cantaban en ladino, que es el judeo español. En 1965 emigró a Venezuela, donde Susana exploró la música de su país adoptivo, así como música folclórica judía. Asimismo, se graduó de maestría en biología. Sin embargo, desde 1983, Susana Bear vive en Miami. En el 2007, fundó el Sephardic Music Ensemble y ha realizado conciertos en Estados Unidos, Venezuela, Japón y Perú, y sigue deleitándonos con su voz. El guitarrista Federico Bonacosa se graduó en la Universidad de Miami en el 2009 con un doctorado en artes musicales en interpretación de guitarra clásica. Federico tiene un grado de maestría por el Conservatorio Peabody de Baltimore y un diploma del Conservatorio Statale Pierluigi da Palestrina in Cagliari, Italia. En la actualidad está cursando la maestría en composición en la Florida International University, donde es asistente de profesor en el Departamento de Teoría Musical y Composición. Federico es el fundador del Miami Guitar Trio, es compositor y arreglista. Gracias por acompañarnos en este día. Una amapola entre cactus es una novela basada en una vida real. Es la vida real de Shura Popko. Ella fue mi abuela política, es decir, la abuela de mi marido, y desde que yo la conocí, yo tenía ese interés por su historia. De alguna manera casual, ella empezó a contar sus historias, la manera en que ella había sobrevivido el Holocausto, y me pareció una historia muy diferente, algo increíble. Ella nació en Lituania en 1914, justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Su vida va a estar llena de diferentes obstáculos a los cuales va a tratar de sobrellevar lo mejor posible. El mayor de esos obstáculos va a ser cuando se encuentra en la Lituania invadida por los alemanes. Ella, siendo judía, como muchos otros judíos, va a ser encerrada y finalmente va a ser transportada en esos trenes, esos vagones para animales, que hoy sabemos iban dirigidos al campo de exterminio de Majdanek. En ese momento, cuando está en ese tren, decide saltar. Va a saltar hacia el vacío, no sabe hacia dónde salta. Salta de ese tren y con ella va a saltar su hija de 4 o 5 años y su esposo. Corre hacia los bosques sin saber que su esposo y su hija han saltado también y se va a adentrar en estos bosques en donde va a encontrarse con la resistencia. Los partisanos, que son comunistas, que luchan en contra de los nazis, donde va a terminar hasta el final de la guerra. Desde que yo supe que iba a escribir esta historia, empecé a tratar de entrevistar a Shura. Sin embargo, pasaron muchos años. En un principio, de una manera escueta, ella relataba estas experiencias sin realmente quererme decir los detalles de su vida. En algún momento, me imagino, muy doloroso, lo traía desde el fondo de su alma, pero no podía hablar. Llegaba en un momento en que yo le preguntaba ciertas cosas y me decía, no, hasta aquí llegamos, ya no quiero hablar más. Pasaron muchos años, además, que yo tuve el valor de preguntarle ciertos detalles, de tratar de entender lo que había sucedido, cómo había sobrevivido. Entendí que su vida fue una vida de lucha. Entendí que la gente tenía que conocer su historia. Esa historia que no nada más era de sobrevivencia, sino de lucha. Shura era una luchadora y tenía que plasmarla. Así que empecé a investigar, hice una ardua investigación, viajé 2 veces al área de Bielorrusia y de Lituania, tuve experiencias inolvidables en estos sitios, por supuesto fui a bibliotecas, leí mucho, inclusive encontramos documentos en los archivos de Vilno, en Lituania. Así que la historia de una amapola entre cactus, aunque es una historia novelada, está basada en su vida. Es realmente un testimonio novelado, es la manera en que yo lo describo de una manera testimonial
está relatado de una manera amena, pero es un testimonio. Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué es importante esta historia? ¿Por qué yo escribo esta historia? Era mi destino. Siento que el destino se puso frente a mí. Por supuesto que hay muchas historias del Holocausto, hay historias que deben seguir contándose, y cada individuo tiene una historia especial, y todo depende cómo uno la cuenta. Sin embargo, el que haya saltado de un tren me pareció algo inverosímil, algo que no cualquiera puede saltar de un tren. Una tarde ella me dijo, ¿tú sabes, Natia, que yo salté de un tren? Yo no podía entender eso. ¿Cómo? ¿Cómo uno salta de un tren? Además, no sabiendo a dónde. Así que esta historia es una historia un poco diferente. Una historia que no nada más se escondió o sobrevivió por circunstancias. Ella tomó las riendas de su destino. Por eso es la diferencia de esta historia. Y por eso me parece que es interesante, aunque mucha gente haya leído muchos libros del Holocausto. Es una historia muy diferente y muy cercana a mí, por supuesto. Tuve una relación muy cercana con Shura. De alguna manera, su edad logró que ella se abriera hacia mí, que me contara cosas bastante íntimas. Otras, por supuesto, tuve que novelarlas, tuve que interpretarlas, puesto que no cualquiera habla de ciertas cosas tan íntimas. Sin embargo, la cercanía que ella tuvo conmigo fue lo que me facilitó la escritura de este libro. La historia de una amapola entre cactus es una historia trágica. Es una historia trágica, pero es una historia también costumbrista. Habla de ciertos momentos, sobre todo en la infancia, cuando Shura vivió en ese shtetl, esos pequeños pueblos del área de Lituania y Bielorrusia, donde ella creció. Y para darles un poquito más la idea, para complementar esto, vamos a leer una parte, unos párrafos, que cuando ella descubre que va a llegar a casa del padre al que no conoce, tiene 12, 13 años, ella va a ser huérfana de madre, y cuando llega a la casa de pues su padre biológico, todo es diferente, todo es nuevo, no conoce nada del sitio, nunca había visto a este señor, y se encuentra en este momento. La puerta de la casa estaba abierta, y noté que en el marco no había mezuzá, la pequeña caja que guarda los rezos. Entramos a la estancia. El comedor se hallaba en medio del salón y tenía una mesa con 6 sillas de madera alrededor. Mi padre se adelantó para mostrarme el cuarto, que sería mi habitación. Era amplio y tenía un tajta, un sofá donde podría yo sentarme a leer. La lamparita de queroseno ardía débilmente, haciendo temblar nuestras tenues sombras. La luz del día entraba por la ventana. El viento soplaba como si fuera a apagar la llama. Sola en el dormitorio, miré mi reflejo en el pequeño espejo que estaba sobre la mesita de noche. Me senté en una esquina y sentí un dolor agudo en mis entrañas. Tomé el libro de Salmos que me había obsequiado mi abuelo y lo apreté contra mi pecho. Pensé en mi madre muerta, en mi familia que había yo dejado en Anish, en mis amigos de la escuela Tarbut y en Abrasha Evenson, mi compañero de juegos. Escuché que me llamaban y emergí de mi ensimismamiento. Me peiné el cabello, me alicé el vestido y aparecí en la sala, donde supe que todos los judíos del pueblo llegarían a la casa para conocer a la hija del farmacéutico. Parada en el frontispicio, con las manos entrelazadas, asentí con la cabeza en señal de saludo. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma quería escapar, disolverse, quería correr y gritar. Ambicionaba que mi congoja explotara frente a todos esos curiosos. Huir fue mi primer instinto. Mis piernas se resistieron y no respondieron a mis deseos. Mis labios se inflamaron de hipocresía y mi lengua se paralizó de miedo. Permanecí fosilizada hasta que mi padre despidió al último de los fisgones. Me armé de valor y reté a mi padre. Dile al señor que me trajo que venga de vuelta. Me voy a regresar con él. No quiero quedarme aquí. Sin responderme, mi padre salió con aire distante por la puerta que conectaba a la farmacia. Extrajo un frasco, fue a la estancia a tomar agua hirviendo del samovar y me llamó. Toma esta infusión de valeriana, te hará bien. Diagnosticó intercadencia. Los años me enseñarían que no era una enfermedad, sino una condición de mi personalidad voluble y sensible. La hierba surtió su efecto, apaciguó mi incertidumbre y volatilidad. Alcancé a escuchar los consejos de mi padre.
Shifra, la señora mi esposa es amable, y aquí no te hará falta nada. Mentía. Siempre me hizo falta el cariño de una madre. Mi mente garabataba frustración y desconsuelo. Enfrentar mi realidad convulsionaba mi piel, llenaba mis entrañas de desconfianza. Recordé el dibujo del juicio salomónico que había colgado en mi casa antigua. Allí estaba el magnánimo rey Salomón frente a dos mujeres que aseguraban cada una ser la madre de un mismo infante. Afortunado aquel niño de tener dos madres vivas, pensé. Yo era huérfana. ¿Quién lucharía por mí? Mi cerebro era un panel de preguntas incesantes.